Pichincha Universal, generando noticias. Ahora iniciamos un diálogo con Osvaldo Landázuri y cambiamos de tema, ¿no? Y como ustedes lo conocen, Osvaldo es un analista económico, es un empresario. Y claro, el día de ayer analizábamos con un economista que invitamos a Punto Noticias, y él decía que hay una situación preocupante porque las importaciones han crecido demasiado y se está tornando una balanza comercial muy desigual, es decir, hay muchas más importaciones que exportaciones, y esto pone inclusive en peligro de que en un momento determinado se aumente, se incremente la fuga de capitales. Vilma Salgado inclusive nos comentaba el día lunes, en cambio, que en efecto Ecuador tiene una fuga de capitales de aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales, y esto se verifica también este año, y entonces la situación en el comercio exterior se pone complicada. No sé cómo sea su visión respecto de la temática. Yo creo que, buenos días, primero gracias por la invitación, estimados amigos. Yo creo que hay que diferenciar dos términos. Quizás la una es la fuga de capitales, que está más relacionada con que los ecuatorianos seguirán sacando dólares mientras vean inseguridad jurídica a la hora de sostener la dolarización, un tema. Y el segundo tema es la salida de divisas, más que fuga de capitales, que es por las importaciones. Entonces, ¿cuál ha sido la discusión? La discusión que nosotros hemos sostenido con el gobierno en varias ocasiones es que los tratados de libre comercio deben ser analizados con mucho detenimiento y mucho cuidado. Es decir, nosotros no podemos salir a coleccionar acuerdos de libre comercio porque sí. Hay que entender con quién hace sentido, pero sobre todo entender también cómo la competitividad del sector privado le acompaña a usted en ese acuerdo de libre comercio, porque ¿qué está pasando ahora? Yo he mencionado en varias ocasiones, lo hice en este medio, el Ecuador tiene un problema de tipo de cambio real que es realmente alarmante, es decir, en resumen, nosotros somos 30% más caros que nuestros vecinos, 30% según el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que le comenta Vilma, lo que le comentan otros economistas es verdad, es decir, usted, por ejemplo, acuerda con Europa libre comercio y parecía lógico hacerlo porque Europa tiene una balanza comercial favorable con el Ecuador a nosotros, es decir, nosotros le exportamos más de lo que ellos nos importan. Pero cuando usted analiza cómo se desempeñan las exportaciones de las importaciones, comienza a pasar que Europa le comienza a exportar mucho más de lo que usted crece en exportarles a ellos. Entonces, claro, sucede lo que habíamos advertido, es decir, no es que el día de mañana usted triplica la cantidad de banano o de camarón o de cacao, eso no pasa. Y lo que sí sucede es que le mandan autos, le mandan televisiones, le mandan medicinas, es decir, productos de valor agregado. Entonces la balanza comercial se hace cada vez más negativa. En esa línea, no es que estamos opuestos a entender la competencia o el libre comercio. Lo que nosotros le hemos manifestado al gobierno, yo insisto, es entender con quién hace sentido. Por ejemplo, hoy con Alianza del Pacífico, nosotros vemos un alto riesgo con México. Y lo hemos mencionado porque nosotros vemos una balanza comercial negativa y bastante negativa con México. Fíjese que a diferencia de Europa, con México usted parte con una balanza comercial negativa de alrededor de 500 millones de dólares. ¿Qué pasa el día de mañana? Y yo le digo desde la economía real. Usted abre la economía, los mexicanos le van a vender muchísimo más. Nos van a inundar acá Nos van a inundar de productos. Y lo que nos da mucho recelo, no solo en el sector automotriz, en el cual yo me desempeño, en las motocicletas igual, es decir, en industria, la agricultura. Hoy el maíz mexicano tiene ya diferencia de precio, es decir, es más barato que el maíz ecuatoriano con todo y arancel. Quítele el arancel, claro, y veamos qué es lo que pasa. Entonces, esas son en definitiva, las particularidades que hoy está viviendo el Ecuador, porque en resumen, las cámaras de empresarios del Ecuador hoy están representadas fundamentalmente por cámaras de comercio, es decir, son comerciantes los que están al frente de las cámaras empresariales y por lo tanto el libre comercio se ha vuelto una especie de fin único, sin considerar que es un medio para lograr bienestar. En ese resumen, lo que nosotros estamos haciendo es optar por otras vías de comunicación para que el país pueda debatir racionalmente con quién conviene abrirse y con quién no conviene abrirse. Aparte de esto, entendemos el problema económico como un problema sumamente serio que al gobierno no le permite bajar aranceles, porque fíjese que usted
tiene por un lado la economía real, es decir, el tipo de cambio real. El Ecuador se volvió caro por A, B, C, circunstancias que ya no creo que tiene mucho sentido estarlas analizando, pero somos más caros. Pero aparte de eso, tenemos aranceles. Y cuando vamos al gobierno a decirle, perfecto, si vamos a competir, quíteme los aranceles, lo cual es lógico. Hoy yo he dado el caso de los autos colombianos, entran con 0 arancel y usted tiene 13% de arancel. Es decir, es una ilógica, pero que yo he dicho no se habrá visto nunca en la humanidad. Lo cierto es que el gobierno no le quita los aranceles. ¿Y por qué no le quita los aranceles? Porque tiene un problema fiscal sumamente grave. Usted debió haber visto ayer la noticia de Diario El Comercio, es público, el déficit fiscal le crece este año en relación al anterior. Y le crece fundamentalmente porque usted tiene un problema de interés, es decir, está pagando más intereses, está más endeudado cada vez, pero por otro lado el gobierno tampoco hace ajustes en su gasto de manera significativa. Entonces, si bien decrece en salarios apenas 65 millones en el primer semestre, los intereses le crecen mucho más y por lo tanto usted tiene más déficit comercial. Combine todo esto y se dará cuenta entonces cómo estamos luchando los empresarios por sostener actividades en un ambiente que resulta realmente hostil. Ahora, ¿y cuál sería la relación Ecuador-Colombia? Digamos, Colombia-Perú versus Ecuador en términos de comercio exterior. Porque con México usted acaba de señalar que se pondría complicado la situación. ¿Y con nuestros vecinos más cercanos? Fíjese que con Colombia nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria. El año anterior terminó en casi $1.000 millones, 900 millones de dólares. Es decir, ellos nos venden 900 millones de dólares más de lo que nosotros les vendemos a ellos. ¿Y Perú? Felices. Ajá. Perú es menos porque es desconozco el dato exacto de la balanza comercial, entiendo que con Perú es positiva, pero en números muy pequeños porque el intercambio no es muy grande con Perú. Pero con el caso colombiano es emblemáticamente negativa, con alrededor de 900 millones de dólares. Si encima usted le pone aranceles a los productos ecuatorianos y les libera de aranceles a los colombianos, realmente lo que sucede es que termina importando mucho más de lo que termina exportando. Entonces, esas son las discusiones con el gobierno. En esa línea hay que entender que, insisto, el sector empresarial, desde mi óptica, tiene una representación que por ahora es fundamentalmente comercial, es decir, son cámaras de comercio las que están hablando más que cámaras de empresarios. Y en esa línea, lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, el nuevo ministro Iván Ontaneda ha manifestado que la agenda comercial es su prioridad, pero nosotros le hemos manifestado que no debe olvidarse que él es además ministro de producción y por lo tanto tendría que hacer sentido que la producción nacional se vea empujada, ayudada o al menos no perjudicada con aranceles para poder competir en un ambiente que resulta cada vez más complejo. Porque lo que sucede, estimado amigo, es que usted no controla el tipo de cambio del dólar. Eso lo hace la Reserva Federal. Y por lo tanto, si ellos toman decisiones que hacen que el dólar sea más fuerte a nivel mundial frente a otras monedas, lo que termina pasando es que el Ecuador tiene que estar subido en ese barco. Es decir, se vuelve una moneda poco competitiva, si cabe el término, para que la gente nos entienda más fácilmente. Entonces, resulta carísimo en relación a Colombia, resulta carísimo en relación a Perú. La gente lo vive. Hay gente que va todavía a hacer compras a Colombia y dice, me ahorro el 50%, me ahorro el 40%. Entonces, usted, insisto, combine todos estos factores y se da cuenta que la economía en realidad ecuatoriana perdió mucha competitividad. ¿Qué hay que hacer para recuperar esa competitividad? Trabajar en varios frentes que no son sencillos. ¿Cuáles serían esos frentes? El primer frente es obviamente los aranceles, es decir, usted tiene que quitarle aranceles. Nosotros le hemos presentado al gobierno cientos de partidas, fíjese, de partidas de insumos de producción, de materias primas, de bienes de capital que tienen aranceles. Primer tema. Pero el segundo tema, es decir, usted con eso arregla una parte del problema. El segundo tema es que usted tiene un tipo de cambio real sobrevalorado, es decir, está más caro. ¿Por qué está más caro?
porque todo en el Ecuador se volvió caro. Los salarios subieron sin sentido. En la década pasada era muy popular decir el salario que suba 8%, 10% y todos estábamos felices. Y la inflación era apenas del 2, del 3%, es decir, el salario no le acompañó a la inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Una devaluación interna dura, compleja. ¿Qué es lo que hemos hecho algunos empresarios? Yo, por ejemplo, tomé decisiones como eliminar bonos variables, es decir, bajar los ingresos de todos, mientras el Ecuador agarra competitividad, mientras usted tiene que competir. Eso mismo tiene que hacer el gobierno. Es decir, tiene que sincerar las cuentas entendiendo que no puede ganar lo mismo en dólares, tiene que ganar menos. Lo hizo Portugal, lo hizo Grecia, es decir, es una situación complicada. Y lo último que tiene que hacer no sé si lo último, pero el siguiente ingrediente, el siguiente paso es hacer que sea más sencillo entrar y salir del mercado laboral. Es decir, si es que una empresa está mal y tiene que achicarse, tiene que hacer fácil que esa empresa se achique para que no quiebre. Porque el otro camino del empresario es decir, bueno, yo quiebro, saco mis dólares y me voy a vivir a Miami y se acabó. Y dejo la desocupación a todo mundo. Entonces, nadie quiere hacer eso. ¿Qué es lo que hacen los países? Les escudan a las empresas mientras dure el problema. Y entonces lo que debería pasar es que es fácil despedir. Yo digo fácil despedir con lo doloroso que resulta. Pero debe ser sencillo que esa gente se pase de un sector deprimido a otro sector que no está tan deprimido. Ahora, estamos diciendo entonces, sobre la base de sus comentarios, que el recetario, y lo digo por utilizar coloquialmente el término del Fondo Monetario Internacional, está bien implementado, está bien descrito, bien asumido por el gobierno nacional, porque hacia allá apunta todas las políticas que se van tomando, y las que usted señala también, es decir, reducción de salarios, flexibilización laboral, etcétera, que es el recetario del Fondo Monetario, pero que nos va a llevar, según los analistas, a una recesión mucho más aguda de la que ya estamos viviendo. Es decir, hacer dieta para ahora, para después recuperar la salud, como decía el economista Pozo, pero a costa de que clase media y clase baja se mueran del hambre y los ricos sigan haciéndose ricos. Es correcto. En realidad lo que sucede es que yo no me he referido a disminución de salarios. Bueno, yo me he referido a disminución del costo salarial, que es distinto. El costo salarial. Fíjese que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos jubilación patronal, tenemos desahucios, incluso cuando la gente se va a trabajar en otro lado. Es decir, si una persona mañana decide irse a trabajar a un sitio en el que le pagan más, porque usted tiene que indemnizarle, liquidarle. Entonces, yo creo que todas esas cosas se deben revisar. Fíjese que no he hablado del salario, he hablado del costo. Aparte de eso, usted como empresa tiene que presentar cientos de documentos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio del Ambiente, al municipio. Yo he hecho el ejercicio, montón de documentos se repiten entre uno y otra entidad, le piden lo mismo y usted tiene que tener gente haciendo esa papelería. Entonces, yo no hablo de reducción de salarios, yo hablo de disminución del costo de las empresas. Entonces, eso sí es una primera gran diferencia. Segundo, respecto a lo que usted comenta, es indudable que el Ecuador tiene que ajustarse, es decir, ya no tiene los mismos dólares que tenía antes. ¿Cómo usted puede conseguir dólares? Exportando, por un lado, o endeudándose. Por ahora no hay otro camino en dolarización, usted no puede emitir moneda. Entonces veamos el primer camino. No, la segunda receta es la que al parecer está manejándose en el gobierno, ¿no? Exacto, entonces usted dice, la primera exportar, hagamos tratados de libre comercio y exportemos. Fíjese que las exportaciones no petroleras crecen apenas 0,4% Lo analizábamos ayer. 0,4%. Entonces se ve que no es el camino. ¿Qué le queda? Deuda. ¿Usted cree que la deuda no tiene límite, es decir, que puede seguirse endeudando? No, eso es absurdo, no, tiene un límite. Tiene que ajustarse. Entonces tiene que primero lograr que exportemos, que produzcamos, que compitamos con éxito. Pero eso, estimado amigo, solo se logra ajustándose. Entonces, cuando usted ve dónde reduce el gobierno sus gastos, realmente son cifras irrisorias, es decir, 65 millones cuando el compromiso era 500. Fíjese que el IES triplica la nómina en la década pasada. Lo mismo pasa en un montón de entidades, en el Banco Central, en los ministerios. Sigue pasando hasta hasta la fecha. Entonces,
es indudable que tiene que haber un ajuste, porque lo que a usted le proponen los otros economistas, es decir, los que están en el lado más heterodoxo, es decir, endeúdese más y baje impuestos y trate de salir de la crisis así. Hagamos el ejercicio, bajemos impuestos mañana para ver si la plata le alcanza. No le va a alcanzar, le aseguro que no le va a alcanzar. Y si mañana usted le nombra ministro de Finanzas a alguno de esos economistas de esa receta, no va a poder bajar el IVA. Y yo le confirmo, ¿sabe cómo? Porque Correa ofreció bajar el IVA. Claro. Ofreció bajarlo al 10%. Están grabaciones públicas. Sí, lo recuerdo yo. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Pero, en esas circunstancias, con reservas importantes, sin mucha deuda, no pudo bajar el IVA. Hoy bajemos el IVA a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Yo sé que suena impopular. El IVA tiene que subir en ciertos productos. Es decir, ¿a usted qué prefiere? ¿Que le quiten las exenciones en salud, en educación, en alimentación? ¿O que suba el IVA de los licores, de algunos vehículos, de cigarrillos, de todos los consumos especiales, de perfumes? Yo prefiero que tengamos IVAs diferenciados. Pero lo cierto es que algún ajuste tiene que haber. O sea, es decir, algo tiene que pasar. Pero el IVA no es disminuir la capacidad de demanda, de compra del consumidor. Por eso le digo... Llevarle mucho más a la debacle. Por eso es que yo le digo, disminuye el IVA en lo que no es ciertos esencial. Aspectos. Es decir, pero a usted, siempre hay una onda especulativa que usted sabe se produce cuando se incrementa el IVA. Menos con el IVA que con los aranceles. Es decir, si usted sabe que el IVA del licor es 14 en vez de 12, pues ojalá tome menos el fin de semana, es decir, en buena hora. Entonces, a eso voy yo, es decir, algunos ajustes tienen que darse. Y yo he propuesto este IVA diferenciado que lo tiene España, por ejemplo, y que es una cosa con la que la gente convive. Pero lo cierto, yo insisto, es que algún ajuste tiene que haber. Ahora, ¿en Portugal se dio la reducción del IVA? Porque se habla de que es una economía exitosa en los actuales momentos, luego de un proceso de algunos años. ¿Y por qué ahí sí resultó y acá no? Fíjese lo que pasó en Portugal. Bueno, ellos tienen euro, que es una moneda dura también. Pero fíjese que Portugal tuvo una matanza durante 5 años. Yo no creo que es ajuste, eso es matanza. Entonces ahora los economistas heterodoxos le ponen como ejemplo a Portugal. Le dicen que baja los impuestos, que ha mejorado los salarios. Recién, hoy, están con los salarios precrisis, es decir, del 2009, del 2008. Recién hoy. Recuperando lo que fue la matanza de 5 años. ¿Sabe a cuánto subió el IVA en Portugal? 23%. Hacia allá llegó el IVA. Entonces, por supuesto, si usted se ajusta tanto que resulta una matanza como resultó en Portugal, los salarios del sector público se ajustaron en promedio 25%, la cuarta parte. Es decir, si usted ganaba 100, al mes siguiente ganaba 75. Eso pasó en Portugal. Y es entonces, lo que no lo dicen los... Es lo que no lo dicen, pues claro. Tesis, luego y yo he debatido con economistas en varios medios diciéndoles, pero hablemos de lo que pasó antes, pues. Porque ahora es el modelo ideal. Ahora es el modelo ideal. Marco Flores, por ejemplo, lo defiende a muerte. Y yo estuve debatiendo con Marco, es un gran amigo mío, estuve debatiendo en una radio. Y yo le decía, pero a ver, hablemos de lo que pasó antes, pues. Esto. Antes fue horroroso lo de Portugal. Si usted lee ciertos artículos, los niños en la escuela regresaban a preguntarle a sus papás, papi, ¿cuándo se acaba la crisis? Así de difundido fue el tema. Y la sociedad portuguesa lo asumió de manera diferente a la ecuatoriana. Para ellos era una vergüenza lo que estaban pasando, porque era culpa de ellos. Entonces asumieron el ajuste con realmente estoicismo, creo que es la palabra, es decir, lo asumieron de una manera estoica. Y lo cierto es que ahora es cuando resulta la receta de bajar impuestos. Por supuesto, si les llevo al 23 al IVA, obvio, pero obvio. Entonces, eso es lo que el Ecuador en cierta manera está tratando de evitar. Nosotros le hemos dicho, yo he dicho en esta radio hace años, evitemos llegar a esos extremos, hagamos ajustes racionales. Los subsidios, por ejemplo. ¿Por qué sostener subsidios en combustibles de lo que sea? Aunque sean impopulares. Aunque sean impopulares. Desaparecerlos. Tiene que hacer ajustes o al menos focalizarles. Gasolinas. Yo creo que el gas es complicadísimo. Eso es que ahí está una parte sustancial es una de los parte, recursos pero que quizás ya menos sustancial. Pero tiene el diésel, tiene la gasolina, tiene los subsidios sociales, es decir, cómo los está enfocando. Es decir, todo
todo en la economía tiene que revisarse. ¿Por qué no se topa casi nunca cuando se habla de la crisis ecuatoriana el tema de las tasas de interés, que son básicas, que son fundamentales? ¿Cómo se incentiva el ahorro? ¿Cómo se incentiva la producción, los emprendimientos con semejante usureras tasas? Y nadie lo topa. Y en dólares. Oye, y en dólares. Es que es una cosa inaudita. 25%, 26, 27, hasta 29% le cobran las cooperativas. Sí, es correcto. Pero es una masacre. Lo que sucede, estimado amigo, es que si usted analiza qué ha pasado con las tasas de interés durante la última década, es realmente, yo leía un artículo, es realmente una línea de un cadáver, es decir, son rectas, no bajan, no suben, permanecen altas, no se ajustan. Pero al ahorro le pagan nada. Todo, por supuesto, todas 1%. Todas igual, es decir, es una línea recta, no es que es un electrocardiograma en donde sube, baja, dependiendo de la situación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que si usted mañana dice, yo bajo las tasas de interés por decreto, el banco tiene todo el derecho de decir, bueno, yo no presto. Y usted no le puede obligar a prestar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto? Tráigale un banco que realmente le haga competir. Es decir, traiga un banco extranjero, porque no queda otra. Extranjero, hágale invertir, hágale atractivo para que vea cómo le bajan las tasas de interés. Le van a bajar. El primer tema. Pero el segundo tema, que hay que estar claros, conscientes y ser maduros en entender esta situación, es que si el riesgo país del Ecuador sigue siendo alto, todas las actividades de aquí son riesgosas. Es decir, es lamentablemente el único indicador que tenemos para ver cuánto riesgo tiene un país. Entonces, si tiene mucho riesgo, la tasa le va a corresponder ese riesgo. Claro. Tiene que trabajar en las dos vías para bajar las tasas. Es decir, seguir trabajando en ordenar su economía y hacer que el riesgo país sea más bajo. Y segundo, ponerle una competencia significativa al banco. Pero tenemos un banco que es estatal, el Banco del Pacífico, que podría comenzar a trabajar en esa competitividad y dar ejemplo de que se podría regular el tema de tasas de interés. Pero ese es a través del mismo Estado. Ese es un muy buen ejemplo para entender lo que es un oligopolio, es decir, se ponen de acuerdo al final. Si son, exacto, si son pero dos entonces, o tres, no va a haber un actor que baje por más que sea estatal. Y pero, es porque en realidad lo que sucede es que al final el riesgo percibido resulta alto. Entonces necesita usted realmente actores de mucha escala. El Banco del Pacífico no se compara en escala a bancos españoles, a bancos alemanes, a bancos ingleses, no se compara simplemente. Entonces, lo que sucede es que mientras eso no cambie, porque lamentablemente después del feriado bancario las normas quedaron súper rígidas para los bancos, tampoco le viene inversión por ese lado. Entonces, esa visión que yo le comento es una visión que yo la caracterizaría como mixta, es decir, si hay que ajustar, hay que entender que tenemos que hacer sacrificios, pero al mismo tiempo actuar con racionalidad. Es decir, no proponer mañana abrir la economía, hacer que todos se vayan al desempleo y tratar de favorecer a los importadores y a los empresarios solamente. Yo creo que hay un punto medio racional y es el que el Ecuador debe buscar. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.